¿Qué ocurrió de verdad en la tumba de Tutankamón? ¿Y cómo es que si se entró 2 veces no se robara todo lo valioso? Bueno, porque y podemos intuir que los ladrones lo que buscaban eran objetos de pequeño tamaño, ¿no? Prueba de ello es que, por ejemplo, en la galería que desciende desde la primera puerta sellada hasta la puerta que da acceso a la antecámara y que estaba repleto de escombros, ellos vaciaron la parte superior izquierda, por ahí entraron y cuando Howard Carter vació este espacio que, como digo, insisto, estaba lleno de escombros hasta la parte superior, apareció como una especie de atillo con algunos anillos de oro, ¿no? Que habían dejado allí seguramente los ladrones y que habían tomado de algunos de los arcones de las cajas que había en el interior, ¿no? Claro, por una apertura pequeña es muy difícil, ¿no? Sacar este tipo de materiales, ¿no? O sea, lo que buscarían era sobre todo oro, ¿no? Oro y metales no tanto preciosos, ¿no? Pero sobre todo el oro, ¿no? Prueba de ello es que, por ejemplo, en otras tumbas, la mayor parte de ellas saqueadas, bueno, no han dejado, como decía un profesor mío en la universidad, ni los casquillos de las bombillas, ¿no? Se lo han llevado absolutamente todo, ¿no? Y en algunos casos se arrancaba, por ejemplo, de los ataúdes que eran de madera, se arrancaban las láminas de oro, es decir, todo lo que fuera más manejable y más transportable. Y en el caso de Tutankamón, luego hay un elemento también que permite que por medio casi de la casualidad, ¿no? Que es la construcción de tumbas en época ramésida, en época posterior, que hizo que esa parte se cubriera del centro del valle, se hicieran cabañas de artesanos, de artistas, de trabajadores, de obreros que trabajaban allí, y seguramente se perdiera el conocimiento que había de que allí debajo pues había una tumba de ese calibre. De haberse conocido, seguramente hubiera sido saqueada como sucedió en otras ocasiones. De ahí que seguramente esos dos, al menos saqueos o esas dos entradas furtivas, ¿no?, que hubo de ladrones en la antigüedad fueran al poco tiempo de entrar mejor dicho, al poco tiempo de cerrarse la tumba de Tutankamón, pues hacia el 1322 antes de nuestra era. De hecho, me llamó la atención cómo empieza tu libro, el primer capítulo, porque narra, bueno, no sé si desvelarlo, pero bueno, cuenta un robo que a mí Sí, me sí, parece no pasa nada, realista, sí. ¿no? ¿Cómo? Yo lo pensaba, es que está muy bien contado porque me imagino que el robo debió ser así. No sé si fue así, eran los robos, pero debió ser así. Pero ahora me gustaría preguntarte sobre un rey que no es tan famoso, el pobre, no es tan famoso como Tutankamón. Por cierto, Tutankamón con enormes defectos genéticos, probablemente sus padres eran hermanos, Ujú. eh, pero te tengo que preguntar sobre un rey mucho menos famoso, Seusenes, un faraón primero. Sí. Seusenes primero, corrígeme si me equivoco, eh, sí que no fue desacralizada su tumba, aunque lo que es el sarcófago había sido reutilizado porque los propios faraones de antiguas tumbas que habían sido robadas fueron cogiendo los sarcófagos vacíos bueno, el tesoro, lo que cubría a la momia de haber tenido que caminar con ello, no habría podido caminar. Con todo ese oro, plata y desde luego el lapislázuli, estamos hablando de kilos y kilos de Sí. metal. ¿Qué puedes decir de Seusenes primero? Pues mira, Susan es primero que las tumbas reales de Tanis es quizás un descubrimiento casi parejo, ¿no?, en importancia al de Tutankamón, pero que pasó totalmente desapercibido por la llegada de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Algo parecido, por ejemplo, le sucedió a Leonard Bulley con las tumbas reales de Ur en Irak, un descubrimiento sensacional para la historia de la arqueología, con tan mala suerte de que se produjo prácticamente coetáneo al de Tutankamón, que hizo sombra a todo lo que había alrededor, ¿no? Pero las tumbas reales de Tanis, sobre todo la tumba de Susenes y estos sarcófagos de plata gigantescos, o las máscaras de oro, que son increíbles. Yo hace muchos años tuve la oportunidad de tener la máscara de Susenes en mis manos, ¿no? Y es una sensación que no tiene, no, es muy difícil de describir, ¿no? Es algo totalmente inefable. Y hay un detalle, por ejemplo, en el sarcófago de plata, que, claro, estamos hacia el año 1000, redondeando, ¿no?, antes de Cristo. En Egipto no había plata.
La plata provenía de fuera. ¿Con quién tenía contacto los egipcios? Con la península ibérica, con Tartesos. Es muy posible que esa plata que podemos ver en los sarcófagos de Tanis proceda de minas españolas, ¿no? Con el mundo de Tartesos había esos intercambios, ¿no? Y sí que es cierto, muchos de esos objetos habían sido, bueno, procedían seguramente de tumbas anteriores, de otros soberanos, ¿eh? Y se habla siempre de la reutilización, ¿no? Con Tutankamón también pasa lo mismo, ¿no? Porque hay algunos objetos, algunas figuras, por ejemplo, en el ajuar funerario de Tutankamón, donde aparece este faraón niño con pechos, ¿no? Y dices, es que es una mujer. Han tomado las figuras de un ajuar funerario de una reina o de una princesa, han puesto el nombre de Tutankamón y ya está. Pero en cambio es el cuerpo de una mujer, ¿no? Es algo sorprendente. Y llama la atención esta reutilización. Pero yo creo que más que algo extraordinario, claro, estamos hablando de dos tumbas que son un unicum, ¿no?, en la historia de la arqueología. Seguramente dicen, no, es que aquí reutilizaron las piezas y eso es algo extraordinario. Digo, ¿algo extraordinario comparado con qué? Si no han aparecido otras tumbas reales. La tumba de Ramsés II, seguramente la de Tutmosis III, la de Seti I, si nos hubieran legado objetos, si hubiéramos tenido la posibilidad de ver esos objetos, seguramente pues veríamos ajuares de otros reyes, de otros personajes importantes que ellos habían reutilizado. Estoy completamente seguro de ello, ¿no? Y esto es una realidad, ¿no? En el caso de los reyes de Tanis, por ejemplo, que es un momento un tanto convulso, ¿no?, en la historia de Egipto, en donde el faraón, por ejemplo, era Psusenes, pero en el sur gobernaba un alto sacerdote del templo de Amón en Karnak, los Pinetjem, etcétera. Bueno, pues sí, son coetáneos, todos ellos son coetáneos, y el faraón en realidad era los de Tanis, pero al sur gobernaban los sacerdotes de Amón, casi como si fuera un faraón, ¿no? Y prueba de ello es que sus nombres aparecen dentro de cartuchos, tal y como aparecían, como escribían los propios soberanos, ¿no? Y todo ello hace pensar que es, bueno, pues un momento de crisis donde era ya necesario y casi obligado, ¿no?, reutilizar este tipo de ajuares procedentes de otras tumbas. Pero yo creo que debía de ser algo mucho más normal, algo mucho más común de lo que nosotros pudiéramos imaginarnos.